Tiempos difíciles. Debatitlán. Ahí es la cancha en la que está debatiendo el tema. ¡Órale! ¡Mis chamacos! Ya estamos en Debatitlán. Debatitlán está al aire y por hoy nadie lo podrá remediar. Aquí está Mauricio Merino, querido. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien. Bueno, bien. Bueno, bien. No, es que Casi nos convence. suena... Casi te creemos. Sí, la reiteración del Bueno, bien. no estoy bien. No estás mal. Estoy mal. ¿Triste? Estoy triste. Estás estoy triste. mal. Sí, la verdad. ¿Quieres que te demos Por algo en cierto, tu ¿por qué agüita? siempre contestamos bien? Tengo un amigo, Jorge Chabat, que cuando le preguntas ¿cómo estás? Dice bien, o tienes tiempo. Está bien. ¿Bien? ¿O quieres? ¿O quieres saber? Emilio Lezama. Mi querido Broso. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. Tú estás... Yo estoy bien. También tenemos tiempo, ¿eh? Yo tuve mi terapia aquí la semana pasada y ahora me... Desde luego. Sí se te ve el brillo total. Emilio Álvarez y Casa, querido. En promedio, bien. En promedio, bien. Ya si entramos Santa. a los detalles, hay fregaderas. Y hoy estamos recibiendo en esta Es mesa correcto. a Sabina Berman. Es correcto. Mira, bienvenida. Un placer. Qué gusto tenerte aquí. Todo esto que está pasando aquí hoy es culpa de esta dama. A ver, ¿por qué? Acuérdate. Aquella noche. Acuérdate de aquella que se noche, nos María amaneció. Bonita. Exacto. Y entonces, bueno, desde el principio estaba en el plan Sabina, como lo explicamos el viernes pasado, pero ella tenía unos felices compromisos. Es así. Muy Es así. felices compromisos. Así es. Y me dijo, yo no me lo quiero perder. Pero dame hasta marzo porque tengo que viajar y tengo que dirigir y tengo que ensamblar una obra, etcétera, etcétera. Muy apasionante. Y ya está aquí. Ya estoy aquí. Ustedes la semana pasada vieron que nos despedimos de Alejandra. Es de correcto. Alejandra Artapí. Con todo el cariño te estamos saludando. Y dijo Alejandra, oiga, cuando alguien falte, háblenme. Porque no quiero estar fuera aquí del asunto. Pero Desde luego. no me has preguntado cómo estoy. Oye, ¿cómo estás? Por lo pronto, bien. Ya veremos. Ya es una feliz anónima. Es correcto. Solo por hoy. Hay que preguntar al final Solo del por- programa, ¿no? Porque ese es el... Exacto. Claro. Veamos cómo se pone Porque hay esto. unos temas muy hermosos. Híjole. Hay una cosa barroca esta semana, impresionante. Yo quisiera preguntarles, ¿quién va a ser el que ponga el primer paso? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia el cielo? ¿Hacia el precipicio? Pues mira, ¿A dónde vamos? por la acumulación de fenómenos, la PGR, ¿no? ¡Wow! Sí. ¡Qué tema! Esta semana fue una acumulación de cosas realmente de alarma, ¿no? Porque, digamos, no es necesariamente aquella entidad de procuración de justicia que goce ni de la mejor imagen ni de la confianza, ¿no? Entonces, ya de suyo hay un desafío. Segundo, estamos en un contexto donde ni siquiera hay titular. Hay un encargado de despacho, lo cual es absolutamente grave, digamos, en términos del desdén, Sí. que lo que ha significado No hay titular una institución. para felicidad de muchos. No hay titular. Y además, en medio de un proceso de transición para convertir a la Procuraduría General de la República en Fiscalía, lo que podría ser una oportunidad, como han dicho muchos organismos de la sociedad civil, académicos y especialistas, para construir una fiscalía que sirva. ¿Ah? En ese contexto, esta semana hay 3 hechos, además de lo que ha venido sucediendo, de los escándalos de la fabricación del caso, del uso faccioso, como incluso ya algún grupo intelectual salió a decir de la PGR, el caso Ricardo Anaya. Tienes, uno, Odebrecht. el caso de Odebrecht, donde no hay una acción, donde signifique, como en todo el continente, la investigación de un caso escandalosísimo de Y ya recursos. salió a hablar Santiago Y Neto. Santiago Neto sale a decir las presiones que recibió, las amenazas que recibió, y este mensaje donde en lugar de investigar a quien amenaza, se sanciona a quien investiga la corrupción o se le despide. Hace una serie de declaraciones en el Wall Street Journal y que han tenido un enorme impacto y resonancia. Segundo, la decisión de la Procuraduría de no investigar o no proceder legalmente en el caso de la denuncia federal en contra de acción César penal. Duarte. No acción penal, lo cual de ya es una exoneración. O sea, ¿y por qué eso es importante?
porque si la PGR dice que no procede, entonces no puede solicitar la extradición por ese delito. Así Y es. eso es vital, porque una vez que tú extraditas no puedes aumentar el pliego de delitos. Esencialmente es, no te voy a juzgar por eso. Hay una condición de impunidad y protección. Y la tercera, que toma mucha gravedad, es el informe que dio ayer la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, donde hace un informe exhaustivo, detallado, de la comisión de actos de tortura en el caso Ayotzinapa. Es un informe que no tiene referente, se va en exhaustivo, de 34 casos de aplicación de la tortura a los detenidos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ha dicho que es una doble injusticia. Permíteme pasar la primera estafeta a Sabina con lo que acabas de decir, porque permítanme ustedes, porque todo lo que acaba de enlistar Emilio, al mismo tiempo te das cuenta que todo rebota a los malos números del candidato del PRI. Así es, Sí. todo esto hay que entenderlo en el panorama amplio de que vamos a unas elecciones. Sí. Y yo agregaría en esta semana barroca de la corrupción, otras, la ley de la seguridad interior, ¿no? Sí. Que ya se perfila para ser un hecho, y lo que significa que si hay protestas a raíz de un fraude electoral, pues habrá un ejército dispuesto a reprimir a los ciudadanos. La intensificación del espionaje en esta semana. Y agregaría también otro dato, hacer notar que Santiago Nieto habla en un medio extranjero. Claro. O sea, ¿por qué en un medio extranjero? ¿Por qué no tiene confianza? Juguemos un poco al lenguaje priista. Con toda razón no tendría confianza. Con los medios tradicionales mexicanos. ¿Por qué? ¿No? Entonces, se vuelve una semana especialmente barroca y hay que entenderlo como esta estrategia que tiene el PRI. Digo, el PRI lo que es maravilloso es en colocar las piezas del ajedrez poco a poco sin que el adversario ni el público se dé cuenta. Están colocadas todas las piezas para lo que nos tememos, una elección fraudulenta que nos enfrenta a los ciudadanos a un ¿qué hacemos? ¿Nos sometemos como si estuviéramos en el siglo XX? ¿O qué hacemos de nuevo? Tú ¿Qué dices, hacemos? a pesar de lo que estamos viendo que parecerían pifias tras pifias, No, estás diciendo, están llevando todo a un ambiente propicio para un fraude electoral. para desatar el caos. No, claro, si el candidato del PRI no tuviera problemas con los ciudadanos, no tendrían que hacer esto. No. Pero lo que está sucediendo es la preparación de la repetición de lo que sucedió en el Estado de México. Un fraude electoral por una multitud de caminos que nos van a enfrentar a los ciudadanos que queremos en su mayoría un México de leyes, a tener que tener una reacción. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Yo me pregunto, es un encontronazo épico, histórico en nuestro país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a sentar en nuestras casas y decir, ni modo, de nuevo nos transaron? ¿O vamos a tener otra actitud? Y allí hay muchas posibles. No la violencia es la única posible, pero nos enfrenta, nos exige pensar realmente este momento. En todo este capítulo de tropezón tras tropezón, pastelazo tras pastelazo, desde luego que esto no le sirve para nada al candidato que está compitiendo por el PRI. Le baja puntos. Cada una de estas cosas le baja puntos. Entonces, ¿tú crees que haya alguna capacidad de crear un escenario donde aún después de todo esto puedas ganar en un momento en que Margarita Zavala te puede alcanzar en 10 minutos o en 15? Yo no sé, no estoy seguro, pero sí hay un riesgo cierto de que las instituciones, como ya está sucediendo, sean utilizadas para propósitos que no corresponden con sus fines. Eso ya empezó a suceder una y otra vez. Y ese ya es suyo. Es decir, yo no tengo que esperar a la elección para saber que en este momento tenemos instituciones capturadas, Así es. que se siguen capturando. Acaban de designar finalmente al titular de la Auditoría Superior de la Federación
independientemente de las cualidades de quien queda como titular de la auditoría, fue mediante una cédula secreta. Votaron en secreto los diputados para que no se supiera quién había votado, porque ni tampoco dicen las razones, simplemente se pusieron de acuerdo entre ellos, y eso incluso mina, aún teniéndolas, no entro a eso porque fui yo mismo participante de ese proceso. Candidato. Entonces no entro, me siento obligado a no entrar a esos detalles, pero sí puedo decir que el procedimiento a través del cual se designó al titular de una de las dependencias más importantes del combate a la corrupción en México se hizo en secreto. Se hizo con un arreglo entre los grupos parlamentarios y hasta el día de hoy seguimos sin saber en qué sentido se comparan los perfiles de los distintos candidatos. Lo que sí sabemos es que fue el resultado de un pacto político que además, repito, tuvo que concretarse con ese sigilo que la Cámara de Diputados prefirió guardar. Ahora, esto acredita que ya las instituciones están siendo capturadas de manera sistemática. Y me preocupa que esta captura de las instituciones a su vez reproduzca otro tipo de acuerdos. Me llama la atención cómo los partidos políticos se han puesto de acuerdo, y esto incluye a todos los partidos políticos, y parecería que dado el caudal de nombramientos que se tienen que hacer y que ya se están haciendo, pues estamos en la misma práctica de tú me das el fiscal y yo te cedo al auditor superior de la Federación. Por ejemplo, se acordó a propuesta de Andrés Manuel López Obrador, recordarás, que el fiscal se demorara, y el propio López Obrador celebró en su momento que el presidente de la República postergara la decisión para que el próximo fiscal sea más cercano al próximo presidente. Vaya mensaje ominoso. Es decir, nos ponemos de acuerdo para que el fiscal, pues, porque si nos es tuyo conviene a todos. o es mío o del que Porque gane. nos conviene a todos. Vamos a barajar. Nos conviene a todos. Sí, antes Si de la te elección, toca, porque antes de la elección no sabemos quién es quién. no sabemos, entonces mejor después de la elección, y si te qué toca, pues mal. me quedo con este. Y a cambio, probablemente, no afirmo, conjeturo, a cambio nos ponemos de acuerdo en otras instituciones como la que acaba de pasar. Ahora, dicho esto, añado, cuando alguien se atreve a denunciar, como Santiago Nieto, entra en una zona de polémica. La verdad es que Santiago ha estado en la polémica, Santiago Nieto, y sigue estando en la polémica ha mantenido, con todo respeto para Santiago Nieto, ha mantenido una posición de ida y vuelta, de ambigua, la verdad. Esta es la verdad. Seguramente ha sido motivo de una enorme presión, pero no me atrevería, y repito, con todo respeto para Santiago Nieto, de ninguna manera poner en el mismo saco la situación que vive Santiago Nieto con el caso de Ayotzinapa. Son situaciones completamente diferentes. Efectivamente venidas de la misma institución, y efectivamente acreditan posiciones, sí, claramente de corrupción, en el sentido de usar las instituciones para fines distintos para los que fueron creados, pero son planos totalmente distintos. Lo de Ayotzinapa nos sigue, creo, lastimando a la gran mayoría de los mexicanos, y sigue siendo el gran hoyo negro, junto con la Casa Blanca del sexenio de Peña Nieto. Se va a ir con eso. Y esto de ONU Derechos Humanos y Ayotzinapa, donde además toda esta semana ha sido como la semana de la PGR, y así ha rematado, ¿no? Porque ONU Derechos Humanos dice, oye, a partir de que la PGR se hizo del caso Ayotzinapa, empezaron las torturas, man. Y empezaron así, y empezaron así. La PGR al final dice, bueno, de alguna manera, sí, no todas, a lo mejor unas. O sea, sí lo hicimos, pero poquito, ¿no? PGR, Policía Federal, les dice. Exactamente. Hay que poner atención. Policía ONU Federal, denuncia a los Ejército, tres cuerpos. Marina, PGR. Policía O sea, Federal. para defender, yo creo que no ha sido... Torturamos poquito, como la allí, bueno, que roba poquito. Exacto, ellos dijeron que en casos excepcionales lo hicieron. Yo no sé si ha sido la semana de la PGR, yo creo que ha sido el sexenio de la PGR, la actuación de la PGR de Murillo Caram en el caso de Ayotzinapa, que, coincido con Mauricio,
es el caso quizás más que va a trascender de este sexenio, planta a la PGR en el centro o el foco de atención de este sexenio y ha sido utilizada en muchas maneras, pero siempre de forma política, siempre de forma facciosa, ¿no? Y con una arbitrariedad que la ha ido desgastando a tal punto que hoy carece de toda legitimidad. Añado a lo que decía Mauricio, una institución que tendría que defender o garantizar la transparencia, su titular es elegido de forma no transparente, no podemos ver quién votó. Pero bueno, yo sí me gustaría recalcar un poco el tema de la PGR, quizás porque yo no nací en ese mundo del prismo inteligente, de este prismo que calculaba en el tablero de ajedrez cada movimiento. Otra vez poniendo la frontera. Siempre insiste en eso. Fíjate. Ustedes que son viejos, yo no vi eso. Yo crecí, yo el prismo que conozco es el prismo de Enrique Peña Nieto, y en ese prismo cuesta trabajo pensar en este tablero de ajedrez en el cual cada pieza se va moviendo para un fin que no entendemos todavía y que de pronto se va a develar. Yo sigo creyendo que más bien no entienden mucho de lo que pasa a su alrededor, que viven en una burbuja parecida a la Casa Blanca, un espacio sin libros, un espacio sin exteriores, ¿no? Sin ventanas, con muchos espejos, y que eso les hace entender poco y mal el mundo de afuera y entender y sobrevalorar el mundo interno. Porque la pregunta que yo me hago es, quisiera, y es lo que he intentado hacer, entender esta serie de decisiones que se han tomado, porque es claro que son decisiones políticas de cómo va a actuar la PGR en cada uno de los casos. Pero Son si decisiones, no entienden, que no son entienden. decisiones tomadas probablemente desde Los Pinos, pero desde el poder, estoy seguro, y quiero entenderlas. Y lo único que he podido quizás entender de esto es que me parece que el PRI ha decidido que prefiere la impunidad que cualquier otra cosa, incluso que el poder político que le podría dar a ganar la presidencia en esta próxima elección. No sé si ya entendieron que no pueden ganar la elección y entonces están queriendo simplemente irse con la impunidad, o a lo mejor creen que todavía pueden ganar y están buscando mecanismos que garanticen en mayor medida su impunidad. Pero a mí lo que me parece, en un análisis donde yo no veo a este PRI que está construyéndose en muchas piezas, es un PRI que ha decidido, prefiero quien me garantice la impunidad, prefiero yo crearme un ambiente que garantice impunidad cuando me vaya a ganar la elección. Porque también hay otro factor, todos los del PRI que se están poco a poco yendo hacia Morena, el caso de Canec, ayer, el caso del senador Chico, sí. O sea, sí hay un movimiento de cierta parte del prismo hacia Morena, lo cual me hace pensar que si el PRI estuviera todo calculado, que si el PRI tuviera todas las piezas sobre el tablero, pues no tendría que suceder esto. Oye, hay algunos que Emilio, están... tu figura es muy buena. Vamos a ir con esa figura al corte, porque la figura esta de la burbuja donde no hay ventanas y nada más hay espejos es maravillosa. Y yo me imagino, y a lo mejor muchos de aquí nos imaginamos que así han de vivir, y que la tesis, me gusta mucho la tuya, que a lo mejor no saben si van a ganar o perder, o a lo mejor ya no importa. Finalmente sí les importa. a lo mejor, No, a lo yo mejor creo que es no business. no A lo son mejor- estos inocentes. a lo mejor entonces, no, para por lo nada. pronto, Ojalá, pero ojalá. garantizar la impunidad, a lo mejor para ellos es ganar. Claro. Decir, oye, Claro. que nadie me persiga, yo me llevo lo barrido. Ese es el tema. ¿No? Y ahora regresamos con que él. nadie Es me que toque. mientras- Déjame ir al corte y Sí. regresamos a partir de esa. La casa de los espejos. De la casa de los espejos. De Lezama, el joven. ¡Órale! Nos quedamos con esa visión, con esa tesis, que evidentemente prende muchas mechas. Sí, mira, yo puedo acompañar perfectamente que hay una generación de mexicanos que ha habido otro PRI, que es una subespecie de la misma familia, ¿no? Me hago absolutamente cargo. Y que además este en particular piensa que Toluca es el país.
bastante, no sé si más, muy pueblerino el asunto, pues, y sigue pensando que el Estado de México es el país y que quiere repetir en el Estado de México lo que hizo en el país. Estoy de acuerdo. Yo acabo de ir a la Universidad Autónoma de Querétaro en un auditorio de 250 estudiantes. Y al dar como ejemplo el modelo Fidel Velázquez, la reacción del público fue de extrañeza. Y pregunté. Los jóvenes. Y 240 no sabían quién era Fidel Velázquez. Claro. Nada más como muestra y en abono. Ahora, sí creo, y Lombardo sí creo Toledano. que la señal que está mandando el Grupo Toluca ahora en Los Pinos No era lo mismo. es una señal que se está convirtiendo en una grave amenaza para la democracia mexicana. Yo creo, hoy por La hoy... señal de los pinos, Sí, perdón, Emilio. yo creo que Enrique Peña Nieto, por así personificarlo, es una grande amenaza en este momento para la democracia mexicana. Y si no, la mayor. No solo por el uso faccioso que se están haciendo las instituciones, sino por las decisiones que se están precipitando. Lo de la PGR es en esta semana el caso emblemático del cinismo de la corrupción. Entonces, tienes por un lado un aparato de administración de venganza, el caso de Anaya y otros, el caso del mismo Santiago Nieto, y tienes otros casos escandalosísimos, cada uno en sus términos. Ayotzinapa, el caso extrema del dolor y la tortura, los casos de Odebrecht o César Duarte, que tienen una dimensión de daño público de una enorme dimensión. Con los mismos de la Auditoría Superior de la Y Federación. tienes, por otro lado, casos que yo creo que tendríamos que abordar un poquito más, el caso de la Auditoría Superior de la Federación, por lo que eso implica. me refiero a los casos la llevados gran a la estafa, las denuncias que hicieron contra Rosario Robles y el propio desde MIR. 99. Exactamente. Nada más han trabajado 0.6% de todos los Absolutamente. casos que ha llevado ahí Y la entonces auditoría. tienes una especie de patente de corso de impunidad a los aliados. Gracias a los amigos. Es así, en una dimensión, pues déjame decirlo así, de proporciones extraordinarias. O sea, lo que estamos viendo es una erosión y descomposición acelerada, que yo creo que eso es ya una grandísima amenaza a lo que llamamos democracia, con los grandes límites que eso tiene. Tú reaccionaste ahí ferozmente cuando hablábamos de a lo mejor ya no les importa ganar, nada más irse ya con lo que lograron amachinarse e irse sin culpa alguna. Y tú dijiste no. Yo creo que tienen dos escenarios. Una es ganar. Una es ganar como en el Estado de México. No importa lo que nosotros opinemos o nuestros escuchas. Con todas las triquiñuelas posibles, comprar partidos, comprar votos, cambiar urnas, llamadas de terrorismo, cualquier cosa, con el ejército vigilando. Y el escenario 2 es negociar con López Obrador. López Obrador ya ha dicho, yo estoy abierto a una amnistía, lo ha dicho varias veces. Pero yo creo que coincido con Emilio que es clave la figura de Enrique Peña Nieto en todo esto. Sí es el gran operador de lo que está sucediendo. Enrique Peña Nieto es un joven del Estado de México, un lugar de México donde nunca pasó la democracia. Uno de los pocos lugares de México donde nunca experimentaron la democracia en ningún sentido. Cuando él gana, ¿qué mensaje le estamos dando los mexicanos a ese Peña Nieto? Estamos regresando al priismo. Y él, que no ha tenido ninguna ruptura con ese priismo del pasado, del siglo XX, asume toda esa tradición. De la mismísima mata de Tlacomulco. Incluida la simulación lingüística. Esto es una democracia, tenemos Congreso. Claro, le falla desastrosamente porque no es verdad que el resto del país no haya tenido democracia. Allí es donde está el encontronazo histórico entre los que ya somos demócratas y queremos más democracia, queremos una democracia bastante mejor en México, que este individuo, nuestro presidente, que no termina de creer o de entender siquiera qué es la democracia. Y yo creo que hemos pospuesto este encontronazo entre la democracia y el autoritarismo, y ahorita nos va a llegar, pero grande. Y nosotros sabemos cómo va a reaccionar Enrique Peña Nieto. Yo creo que no hay ningún misterio. Hay que leer un poquito de historia, como cualquier presidente priista, donde en el PRI nunca hubo ninguna ruptura, ninguna reforma democrática, nada. Pero además en un escenario muy peligroso ahora. Nosotros somos los que podemos reaccionar distinto a cómo han reaccionado los ciudadanos mexicanos ante la captura del poder. Tú dijiste, el encontronazo se ha ido posponiendo. Sí, por supuesto. ¿Ya es hora? Pues yo creo que es inevitable.
Con la excepción de Zedillo, ¿no? Lo único que podríamos, Correcto. yo creo que lo único, tenemos dos opciones. Aceptar, bajar la cabeza, aceptar un trato entre candidatos o un robo de una elección y regresarnos a nuestras pequeñas vidas y decir, ni modo, así es México, nunca llegaremos, o tener una nueva reacción. Y depende de la sociedad civil qué tan rápido nos organizamos para reaccionar a esto. Porque creo que va a ser épica la elección. Perdón, sí, adelante. yo lo que creo es que hay que hilar fino. No creo que las tesis planteadas por Emilio sean excluyentes. Es verdad. Ahí es donde yo me separaría. Es decir, no es que o gano o aspiro a la impunidad. No, yo creo que son las dos cosas. A todas luces ¿Salirse el PRI. con todas? Si puedes ganar, ganas. Si puedes echar mano de los recursos que tienes a tu alcance, echas mano de los recursos que tienes a tu alcance. Yo he estado observando con el mayor detalle posible los fondos de reconstrucción, por ejemplo, que son miles de millones de pesos arrojados a la calle para, no solo en Ciudad de México, en el país. Y que no tienen una claridad, no se sabe cómo se están usando. Lo que sí sabemos es que la gente que fue víctima de los cataclismos, porque eso fue de septiembre, sigue igual, o básicamente igual, o con ayudas muy mínimas, mientras los miles de millones pasan enfrente de nosotros. Sabemos que los programas sociales se siguen utilizando descaradamente para fines electorales. Sabemos que el sistema de fiscalización que tiene el Instituto Nacional Electoral es muy frágil. Revisaba yo apenas el otro día los datos de precampaña. Y para sorpresa de ustedes, queridos compañeros, colegas, todos los precandidatos a la presidencia, todos sumados, informan que solamente se gastaron 60 millones de pesos entre todos durante todas las precampañas. Obviamente esto no puede ser cierto, ¿no? A la vista. La sola producción de un spot ya te ganó esa suma de dinero. Sin embargo, el sistema electoral mexicano está siendo cada vez más frágil. Bueno, a lo que voy es a que hoy ya tenemos un sistema, lo comentábamos en otro momento, Sabina, en el que creamos instituciones autónomas con el mejor ánimo de rodear al núcleo del poder político, ese que fue el PRI y que representaba el régimen político del país. Creamos esas instituciones para derechos humanos, para rendición de cuentas, para transparencia, para cuidar la política monetaria, suma y sigue. Hay un montón de instituciones autónomas, pero estos descubrieron que la mejor manera de garantizar su propia impunidad era capturar a esas instituciones autónomas. Sí. Y eso ya lo están haciendo. Eso no va a suceder. No, ya pasó. Ya lo Eso hicieron. ya está sucediendo o ya pasó. Y se continúa. Y se continúa haciendo. Y evitando... Hay una pregunta. Esto sigue siendo Sí. como siempre fue. A lo mejor con distintos niveles o con distintas luces, pero siempre fue así. Nosotros seguimos siendo igual que ellos, o sea, porque el nuevo PRI, pues nadie se creyó el nuevo PRI, ¿no? Era el mismo PRI y a lo mejor hasta con más defectos o con más fallas. Era otro régimen. Pero los ciudadanos seguimos siendo los que podemos bailar a ese son, a los que bailamos tanto tiempo. A mí me encantaría creer y acompañar, y de hecho lo intento hacer, igual que todos los que estamos en esta mesa, que la sociedad civil mexicana puede despertar a una revolución de conciencias y puede, a partir de esa revolución de conciencias, empezar a cambiar realmente la calidad de la democracia, no sus procedimientos. Pero la verdad es que lo que veo es una sociedad tan agraviada y tan asustada, las dos cosas. Sí. Es una sociedad agraviada y asustada, que pasar del agravio a la acción colectiva plantea un abismo. Y esa es la disyuntiva, que finalmente es lo que decía Sabina, ¿no? ¿Cómo pasar a la acción colectiva? Exacto, sin pasar por aparatos políticos, Exacto. sin pasar por dinero público, sin pasar por la corrupción? Yo quisiera, es la gran pregunta. Yo quisiera nada más, de estos en años. unas breves palabras, recordarles cómo fue Filipinas 1983. Sí, pues. Ferdinand Marcos hace un fraude monumental contra Corazón Aquino. Corazón Aquino, todo el mundo dice, pues ya, de nuevo,
Ferdinand Marcos nos la volvió a ensartar. Ahora que te veo, se me ocurre ese lenguaje florido. ¡Ahora que me ven! No sé por qué. Me inspiras un vernáculo muy bueno. Ya llamas y al entonces vernaculismo. la señora Corazón Aquino se encierra en una pequeña capilla con un vaso de leche y unas galletitas para hablar con Dios. Y sale de allí un día después y dice, ya sé lo que vamos a hacer. No nos vamos a la revolución militar. Que todo mundo, a la hora que él tome posesión, que todo mundo salga y cante el himno nacional. Y de boca en boca se lo pasan todos los ciudadanos porque están tomadas las radios, la televisión, los periódicos. Y los filipinos salen a la calle, cantan el himno nacional. Y los soldados que estaban con una ley de seguridad muy semejante a la que recién se aprobó, preparados para imponer el régimen de Ferdinando Marcos, los soldados tiran los rifles. No estoy diciendo que lo calquemos así, pero la historia también funciona a través de dialécticas, ¿no? Creo que estamos llegando al encuentro de nuevo entre la democracia, los ciudadanos que queremos la democracia y el autoritarismo, y más vale que esta vez se nos ocurra algo creativo y no violento. Yo quiero llegar a ese punto, mi chamaco se pone muy emocionante y es momento de ir a un corte, porque hay que ir a un corte cuando la emoción está, o el suspenso los tienen ustedes así en la butaca, en la silla o en la cama, donde se encuentren ustedes apoyados, y vamos a regresar. Nos quedamos en esta posibilidad, a lo mejor de no comer galletitas y hablar con Dios, pero una figura que nos lleve a ser distintos a lo que hemos sido y finalmente despertar y como dice Emilio Álvarez y Casa, hacerse cargo, porque finalmente este país es nuestro. Ya estuvo de que nos estén viendo la cara. A lo mejor es hora de decir, ya estuvo, ¿no, cabrón? Vamos a un corte. ¡Órale! Este viernes anda usted sintiéndose opaco. Por ejemplo. O siente usted que de pronto le tintinea el R. No se preocupe, es normal. Es la hora. Es la hora. Es la hora. Estábamos hablando de que la gente pudiera reaccionar y que pudiéramos reaccionar. Nada más es que nací en Copenhague y de pronto me siento como ajeno, pero claro. No, ya soy como de aquí y la capacidad de que reaccionemos. Ya estamos en un punto, no sé, como vean ustedes, a lo mejor para ti ahora sí que viene siendo normal, pero llegamos ya a unos colmos. Sí. Unos colmos, ya más allá de lo que decías de las instituciones que ya están capturadas, ya están secuestradas. Esta semana pasó algo que digo, esto yo hace mucho que no lo veía. Esta semana, en menos de 7 días, Ricardo Anaya logró que lo recibiera Angela Merkel. Sí. ¿Cómo le hizo? Pero se tomó la foto con Angela Merkel. Ayer, Andrés Manuel Chomsky platicó en Hermosillo. En Hermosillo con Noam Chomsky. Y además todavía dijo al final, le recomiendo a mis adversarios que se lean un libro de este señor. Muy bueno. O un libro. Un libro. Un libro sería extraordinario. Con Noam Chomsky. Y esta misma semana, Meade aceptó la invitación de Jorge Vergara, que fue donde salió abucheado por la gente que trabaja en OmniLife. Fíjense nada más de qué figuras, a qué me refiero cuando digo Chomsky Vergara.
Y el yerno, ¿no? También inclúyelo por Peña Nieto. El yerno Sí, de la Trump. semana pasada. Ah, el yerno yerno, para desde sumar, luego. ¿Cómo se llama? Kushner. Ese mismo Kushner, Gran que político. quién sabe para qué sirvió, porque a los 2 días Trump dijo, ¿Are you crazy? Are you crazy? Así le dije al presidente, ¿Are you crazy? And then I said, and then she says, and then... Exactamente. Vendría siendo la traducción de, no dice, y le digo, y me dice, no dice, y que le dije. Pero lo que estás loco, O sea, le digo. Es la traducción. Así Then es. he says, and then I said. O Así sea, es es. el no Y dice. entonces me dijo, y entonces dice luego, y le digo, sí. ¿Estás loco? Así, estos colmos, eso es a lo que voy. Yo también deseo que tengamos la posibilidad de ser distintos Sí. a lo que hemos sido. Lo deseo. Brindo por ello. Pero creo que además, más allá de todo el asunto patético del que estamos platicando, creo que está el gobierno, el partido en el gobierno, está en el peor momento histórico Coincido. que- Yo coincido. que puede haber. Bueno, a ver, yo o creo sea, que- se hace una cita ideal. Sí. El cambio de todos nosotros y la debilidad impresionante. siempre Pero a ver, así. yo Ya. nada más Siempre es quisiera, así, el de los porque he cambios estado esperando históricos. ansioso poder varias cosas poner sobre la mesa. Venga, Uno, venga. desde el blog pasado coincido con Mauricio en que las tesis de la PGR no son, digamos, o las tesis de cómo está actuando el PRI ante estos casos, no son divergentes. Digamos, si no hubieran intentado atacar a Anaya a través de la PGR, sí creían que y sí creen que pueden ganar la vía electoral de alguna forma, y al mismo tiempo están preparando el terreno de la impunidad. Ahora, le salió muy mal porque en el caso de Anaya, lo que hemos visto en las encuestas, o las pocas que han salido después, es que sí le restó un poco a Anaya, pero le restó más a Mid. Los mismos puntos. Le restó y solamente fortalecieron a Andrés Manuel. Y de ahí me paso al tema de qué hacer, cómo hacer. Yo coincido en que estamos en el peor momento, quizás. Una de las grandes muestras es que, por lo menos como están ahorita las encuestas, sería quizás, o estoy casi seguro, el peor resultado del PRI en una elección presidencial en la historia. Ahora, ¿qué podemos hacer? A mí una cosa que me preocupa, y recuerdo hace 6 años al Yo Soy 132, porque sí han habido movimientos que han luchado por ese cambio, y me parecía muy loable una figura del 132 que en México constantemente desechamos, que es que era apartidista, no decía que había la solución en un candidato, simplemente rechazaba un modelo de comunicación y de política. Los políticos y los partidos se les empezaron a trepar. Se les empezaron a trepar, pero el punto es que me parece que lo que hacemos en México cada 6 años es vertir todas esas esperanzas de cambio, de transformación, sobre un partido político o sobre un candidato. Y creo que ahí está el error. A mí, a veces me preocupa ver el entusiasmo con el que compañeros míos, amigos míos, defienden a un candidato o a otro, ¿no? Casi con una cuestión de fanatismo. Cuando hemos visto repetidamente que en México cada 6 años sucede este entusiasmo y luego 6 años después una terrible sinsazón de lo que pasó, y que los resultados de estos mismos 4 personajes que ahora sabemos que van a estar en la boleta, ¿no? Ya han estado en el poder, ya han estado gobernando, y el país, ni el país ni la Ciudad de México se han transformado de las maneras en las que quisiéramos. Entonces, mi primer punto, y eso lo pongo sobre la mesa para discutir, es la solución tiene que ser apartidista, no puede ser bajo el fanatismo de un hombre, de un político o de un movimiento o de un partido político que de pronto nos va a salvar y va a ser la panacea, como contigo. cada 6 años creemos. Y otra vez creo que el gran error es que estamos llegando a ese punto donde por eso necesitamos a un candidato o a otro candidato que nos va a salvar. No nos va a salvar ningún candidato, nos vamos a salvar nosotros mismos. La evidencia de empírica ellos. dice que en campaña el PRI no crece, o sea, las elecciones presidenciales. El dato que se refiere a cómo está el contexto del PRI explica un poco la desesperación de las actuaciones de Peña. O sea, está perdiendo la presidencial, está perdiendo las 8 gobernaturas. Algunas de ellas, la mayoría, 7, está en tercer lugar. Solo una es competitivo en Yucatán. Está perdiendo la jefatura de gobierno. Está perdiendo la mayoría del Congreso, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Y hay una enorme debacle en términos de capitales. O sea, sí hay un fenómeno donde yo claramente ubico que se está rompiendo la cosa. La hora más oscura se está de rompiendo. Churchill. Termino. Todavía no se acaba de construir cosa nueva. Todavía estamos en un tránsito donde es poco entendible que viene.
me parece que sí hay una fractura, estas fugas al PRI, estos recomodos, inclusive las propias alineaciones de la boleta dejan ver que hay otra lectura. El viaje de Anaya a Alemania creo que tiene que ver incluso con la construcción de la narrativa de la coalición tipo Angela Merkel. Claro. O sea, no es casual que vaya a Alemania, lo que quiere tratar de poner ese modelo. El caso de Chile, o sea, son claramente señales al electorado, pero sí me parece que necesariamente tenemos que tener los diálogos de la transición fallida. O sea, ya tuvimos una apuesta en el 2000, ya tuvimos una serie de aprendizajes de lo que no funcionó y nos quedamos con una alternancia bastante pinchona, bastante decepcionada. Incluso los avances que hemos tenido, estamos en una regresión bastante de sabor autoritario en muchas de las cosas logradas. Órganos autónomos, leyes, controles, transparencia, incluso hasta ámbitos de la discusión del Estado laico. O sea, sí creo que tenemos que hacer esos aprendizajes de qué falló, porque yo creo que eso tiene que ver también con la construcción de la agenda pública de la sociedad civil. Yo no creo que el cambio vaya a ser solo con la sociedad civil, no creo que haya cosa que haya donde pongamos en un baúl a los actores políticos y los mandemos al fondo del mar, no. Necesariamente tenemos que pasar por su redefinición, su crítica y tenemos que escuchar qué falló en la transición de la democracia. El mayor riesgo, perdón Sabina, solo un apunte. El mayor riesgo que yo percibo en lo personal es volver a caer en la trampa, según la cual derrotar al PRI salva al país. Es correcto, Sí, claro. es correcto. Eso ya es lo correcto. vivimos. Es correcto. Eso ya lo No vimos. es suficiente. No es de ninguna manera suficiente. Ahora, yo creo, complementando lo que dice, yo creo que sí hay un acuerdo de qué necesitamos para evolucionar como sociedad, que es un sistema de justicia autónomo. Por fin cumplir el ideal que marca la Constitución de un sistema de justicia autónomo de los otros poderes. Creo que hay el acuerdo nacional entre los ciudadanos. Nuestro error es supeditarlo a la elección presidencial. Deberíamos hacer al contrario, deberíamos exigirle a cada candidato, cada uno de los 4 candidatos, que se comprometa con eso. O sea, quitarlo del asunto, pero a la manera, pero ganando. Porque sí, el mecanismo de la sucesión en la presidencia es un mecanismo importante. Resumiendo, creo que hay un acuerdo de lo que necesitamos. No es lo único que necesitamos, pero en eso, o sea, lo contrario a la corrupción, sí estamos de acuerdo. Necesitamos un sistema de justicia autónomo y eficaz. Deberíamos comprometer a los 4 candidatos a ello. Pero van a decir que sí, Sabina. A lo que yo voy. Sí, claro. Bueno. No, es que tú los comprometes y te dicen que sí. Pero los 4. Da igual. Quiero decir, con todo respeto, pues, lo que yo estoy viendo en este momento es una mezcla, no solamente ideológica, que ya debería ser preocupante de suyo. Fíjate cómo los partidos han dejado de significar programas políticos definidos, ¿no? Para convertirse simplemente en opciones de competencia, cuya principal cualidad es el personaje que los encabeza. Así es. No estamos hablando de partidos en el sentido Que es un autoritarismo fuerte que eso, tenemos. ¿no? Eso es autoritarismo. Claro, y ya claro. hay, No hay hay ideología. un salto de un lugar al otro de partidos, personajes. Hay panistas que enfrentaron a Andrés Manuel, que ahora están con él muy cercanamente. No hagamos las listas. La verdad es que una mezcla aberrante, lo digo con toda sinceridad, de personajes públicos que suman, o eso creen, votos a la causa de cada uno de los ¿Tú crees que candidatos. gane quien gane? Te van a decir Tenemos que sí. asegurado que no tendremos un sistema de justicia. No, estoy absolutamente seguro de que gane quien gane. Si nosotros seguimos tolerando, pensando que el próximo presidente nos va a arreglar los problemas, nos vamos a equivocar garrafalmente. Déjame preguntarte algo al respecto de eso. Pero seguro de eso. ¿Cuál sería el mecanismo ideal para llamar sin remedio la atención urgente de los 4 candidatos? Así es. Para decir, oigan, es que a mí no me interesa saber cuál es tu agenda, ni tu agenda, ni tu agenda, ni tu agenda. Lo que México necesita tiene más diagnósticos que cualquier persona que tenga mucho dinero para estar en Houston 6 veces al año. Todo el mundo sabe que hace falta en el país. No queremos que nos digas, es que yo creo, es que yo considero, no, cabrón, no se hagan güeyes. Si ya sabemos ya sabemos que necesitamos. Sobrediagnosticado, dicen los médicos. Partiendo de la base que
Yo no veo cuál es la diferencia. Yo ya no veo plataformas. Así Yo es. ya no veo ideologías. Así es. Veo a Así es. franquicias Así que es. quieren quedarse con el contrato. Eso es lo que yo veo. No hay una diferencia de calidad. No hay. Pero justamente, a ver, el tema de fondo me parece que es nuevamente, y para romper mi abajo. tradición, coincido con Mauricio, nuevamente vertimos Es un toda buen nuestra día el día esperanza de en hoy. los presidenciables. Y sea que llamemos su atención, sea que los hagamos firmar contratos. Acuérdate de todos los que los Pero los ¿cuál es la acuerdos que opción? firmó Peña Nieto. De ante regalarles la notario. elección. Ante No, notario. no, no. Pero algo El- superior. El tema, Ese el sí, tema ¿no? son los contrapesos. Entre más logremos construir contrapesos sociales y más nos fortalezcamos nosotros como sociedad civil, más difícil les va a ser a ellos. Lo platicamos en otro programa. No es lo mismo en la Ciudad de México que en otros estados de la República por una simple cosa, porque aquí se han ejercitado, esta sociedad civil se ha construido y se ha empoderado. Y entonces les es más difícil ciertas cosas. Yo lo que creo es, si volvemos al discurso de cómo le hacemos para que los presidenciales hagan tal cosa y otra cosa, estamos cayendo en el mismo error. ¿Cómo aseguramos los contratos? Mira, Yo creo que sí hay que creo- construir sociedad yo- civil yo- desde abajo, denunciar, crear sistemas, exigir, Mira, por ejemplo, que haya un regalarles sistema la de que defienda a presidencia. los Yo- whistleblowers ¿por qué les vamos a adentro del regalar la gobierno. Yo tomo presidencia? una distancia No, nadie del está aparente diciendo eso. pesimismo Sí. de la mesa. No. Sí. ¿Hola, pesimismo? Sí. ¿Hay pesimismo, tú crees? Sí, ¿por qué? Porque mira, hay un esfuerzo extraordinario para este emplazamiento público, político, por ejemplo, en la fiscalía que sirve. No hay un ejercicio con un nivel de elaboración de esa magnitud. Pero no va por los presidenciables, No, perdón, es pero independiente sí, de los perdón, pero presidenciables. sí, ya pasó a la mesa de los presidenciables, pero no es suficiente. Y ahí es a lo que me refiero con los aprendizajes de la transición fallida. O sea, no basta creer que es una persona, no basta el te lo firmo y te lo cumplo, es No, hacer una correcto. agenda pública, movilizadora y organizadora en muy distintos niveles, porque esto es un asunto de un pensamiento complejo, no es simple, no es sencillo. Pero me parece que los niveles de agenda pública en la lucha anticorrupción, en el factor justicia, están teniendo en este contexto un nivel de emplazamiento no menor. Pero porque lo está exigiendo la sociedad Pero civil por que se ha supuesto, construido. pero por Es- supuesto, es la agenda exactamente, pública que estamos de refiero, acuerdo, ahí completamente coincidimos, de pero Yo creo que debemos hay que aprovechar fortalecerla. el mecanismo de la sucesión. Tenemos que pensar como una sociedad democrática, a pesar de que nuestros candidatos no estén al nivel. Les tenemos que exigir que estén al nivel. Porque lo otro es decir, bueno, ya Es que que- elijan a quien sea y No, no, empezamos no, a nadie está esa debatir. diciendo discusión eso. ya empezó. O sea, ya Objeto, están objeto. emplazando, por ejemplo, a que Andrés Manuel se decide si fiscalía autónoma no. No. Andrés Manuel está queriendo nombrar al fiscal. Pero sobre todo hay que Exacto. exigirles cuando Pero ya estén en el todos Pero tenemos poder. más, batalla, ¿no? pragmáticamente. correcto. Parece que todo el mundo tiene puntos muy buenos para darle seguimiento. Pero dice Sabina, hay que aprovechar especialmente este instante que Es se momento de viene. incidir. Este es un momento que se puede aprovechar muy bien desde los puntos de vista, las plataformas públicas, desde las fuerzas sociales. Pero ¿cómo se puede aprovechar especialmente este momento Claro. donde se juega tanto? A ver, por supuesto que hay que estar de acuerdo con Sabina. Cada ventana de oportunidad hay que tomarla. Y el cambio sexenal es para México siempre una ventana de oportunidad. Era Cosío Villegas el que decía, vivimos en un sistema métrico sexenal. Y efectivamente, cada 6 años vienen las esperanzas, el renuevo, y 6 años después la frustración. Lo que sí soy no pesimista, y estoy pesimista porque la evidencia que tengo enfrente de mí no me promueve ningún tipo de optimismo, Emilio, más allá de nuestra conciencia. Y la pregunta que dejo en la mesa, no tengo respuesta, Broso. Tú estás haciendo una pregunta que no tengo respuesta, pero sí sé que la clave del asunto es cómo pasar de esta sociedad civil que en realidad se puede mover, que tiene recursos, que viaja en coche. La sociedad civil, la verdad, formada por clase media, más o menos acomodada. ¿Cómo bajas esa conciencia a la gran mayoría de la población? La gran mayoría, que es vejada todos los días. Tú le pides a una gente que vive en una zona profundamente marginada, que vive hacinada,
que es violentada una mujer, que es violentada en su casa, que sale al transporte público. El transporte público es también violentada. Es una zona verdaderamente de horror para transitar 2 horas a llegar a un trabajo en el que, aunque trabaje mucho, el salario no le va a alcanzar, porque sabemos que ni 2 salarios mínimos alcanzan para comer, ya no digamos para satisfacer las necesidades básicas. Y 8 horas después tiene que hacer el mismo recorrido. Y le dices, permíteme terminar, y le dices a esas personas, además de todo, tienes que organizarte, tienes que dedicar tiempo, tienes que convocar a tus vecinos para que te dejen de vejar. No está fácil resolver esa cuestión. La sociedad civil que hoy tenemos es una sociedad civil que en realidad está muy cerca de las posibilidades económicas de ponerse en actividad. Quien está en la pobreza, y debo decir, este sistema está sometiendo a muchas gentes, no solamente esa condición social, sino a la condición política que viene asociada a esa pobreza. Claro. ¿Cómo logras que todas esas gentes logren efectivamente despertar, aunque sea por unos momentos, para someter a la clase política que hoy nos tiene de rodillas? Esa es la gran pregunta. Les pregunto, tengo respuesta. A propósito de eso, yo les pregunto, porque para eso está la historia universal. Y en la mayoría de los grandes movimientos sociales nacen en la parte de la sociedad ilustrada. Sí. ¿Cuál es la chispa que pasa de la sociedad ilustrada al resto de la población que no tiene las ventajas que tiene esta parte ilustrada, que tiene todas las desventajas y las adversidades, y que se hacen uno solo en cuanto a la idea o al fin? Yo soy mucho más optimista. Yo me educo en YouTube. Allí adquiero mi educación política. Y de cómo el lenguaje de los mexicanos ha cambiado. Me sorprende incluso esos que llamamos, que están bajo la línea media de la pobreza, que es la clase media baja, tienen el mismo lenguaje que nosotros. Tienen un lenguaje politizado, entienden perfectamente que el problema es la justicia, porque llevamos 10 años diciéndolo, y los últimos 6 años ha sido casi un coro nacional diciéndolo diario. Entonces creo que tienen ese convencimiento. Las elecciones del Estado de México dan una lectura muy especial. Delfina perdió por muy poco, por menos de un punto, ¿no? ¿Por cuánto perdió? Poquitito. Contra una maquinaria fabulosa, donde incluso se compró al PRD. Volvemos al esquema partidario yo como creo única que estamos, salida. Y es el estado más antidemocrático del país. Yo soy más optimista, no tengo una bola de cristal y soy de por sí optimista, ¿no? Okay. Tengo el vicio de carácter de ser optimista, pero soy optimista. En este sentido, yo sí siento que estamos definiendo cerca. estados de ánimo. Yo me sumo al optimismo no solo por convicción, por posición, pero por necesidad. Porque a final de cuentas la realidad de este país no se va a transformar desde otra manera. Y además, acompaño. Sería presuntuoso decir que la mitad de la población que está en condiciones de pobreza ejerce sus derechos humanos. Los tienen sometidos, sería Emilio. presuntuoso. No, pero por supuesto. Pero es que es presuntuoso y es una hipótesis falsa decir que están en condiciones de libertad para ejercer su ciudadanía. Así es. No lo hacen. Así y es. justamente de ahí se aprovechan. Ese es les vale madre del Estado de México. Y de ahí nace tu optimismo. No, por eso mismo, porque eso es lo que tenemos que transformar. Porque si no te tragas la mierda y ahí muere. Emilio, pero el 50%. Empezamos el programa entre técnicos y rudos. Ahorita ya estamos en optimistas y pesimistas. Pero no establecieron en posición. No. A ver. Nada más tenemos 10 segundos para que nos digas tu posición. Yo soy realista. Bueno, está bien. Bueno, aquí nos tenemos que despedir, Sabina. Muchas gracias, Sabina. Gracias. Bienvenida a mi vida. Me encantó estar con Gracias, ustedes. Emilio Álvarez y Casa. Grande gusto. Mucho optimismo, hermano. Es correcto. Solo así. Hermano, cuídate tu RF. La próxima. ¿Cómo era? Chicharrón. Okay, dale. ¿Por qué andas chicharroneando? Gracias, Mauricio Merino. Emilio les ama. El realista. El realista. El realista. Oh, ya para el final del programa también se le puede llamar como el rompehuevos, ¿no? Pero nada más para terminar el programa. Los optimistas, el pesimista y el realista y este que se despide de ustedes. El lunes a las 6 de la tarde estaremos con ustedes en el Informe Broso. Gracias por estar con nosotros compartiendo en Debatito.
Tepoztlán. Si tienen radio, tele o gadgets, por ahí nos oyen, por ahí nos ven. ¡Órale! ¡Órale, chamacos mugrosos! Chamacos, pueden decirme papá. ¡Órale, chamacos mugrosos! ¡Chamacos! ¡Órale! ¿Quieren que les cuente